Buenos días y una vez más, bienvenidos a su canal Guatemala al 100%. Su amigo el Conejo Blas, llevándoles una nueva historia de las historias que contaban los abuelos. Quiero contarles que el Conejo Blas creció en una finca en el bello departamento de Jutiapa, entre los cafetales, entre ríos. Era algo muy bonito. Me iba a cortar mangos a las fincas, a cortar café, a traer leña. Era algo bonito, pero siempre la abuela, los abuelos nos contaban historias de que teníamos que tener cuidado con los espantos, porque eso era real. Decían que me podía ganar las iguanaba, otros, o la ciguamonta, que es la misma versión, y que por lo mismo no teníamos que andar en los ríos muy lejos o ya muy tarde o muy temprano, y mucho menos a mediodía. Tenía que ser ciertas horas. Crecimos con esas ideas, esas historias, pero era algo muy bonito cuando nos poníamos a platicar en las velas, escuchando a los mayores ahí contando las historias. Era algo muy importante, algo muy importante. Pero el asunto está que por las noches a veces nos poníamos a contar cuentos, historias del cadejo, cosas por el estilo. Era algo muy, muy bonito. Contaba a mis abuelos que la ciguanaba era real. Según decían, que la ciguanaba era una mujer que se paseaba por la orilla de los ríos, de los riachuelos, o la orilla de los barrancos, más de todo por las tardes o en las noches, para ganarse a los hombres infieles o alguien que se atravesara por ese rumbo donde ella estaba, y se los ganaba. Y ya cuando se los ganaba, les mostraba su cara. Ellos la miraban como una mujer muy bonita, de vestido blanco, bien hermosa, pero cuando lo veían, su rostro era rostro de caballo, entonces caían muertos. Y los que no caían muertos, pues, y alcanzaban a rezar una oración, o enseñar una medalla, morder la medalla que trajeran, o morder un corvo inmediatamente, morder un corvo en cruz, entonces ellos se podían salvar. Era algo muy, muy bonito, las historias de los abuelos, mis amigos. Pero para hablar de ese asunto, ¿qué más? Y preguntarle a don Santos Cortés el área de Moyuca. Este señor, de joven, le gustaba andar siempre bien arreglado. Compraba su ropa a la moda y lavaba su ropa porque no le gustaba que su mamá la lavara, porque decía que era muy delicada la ropa. Y en las noches se iba a lavar a un lugar, a un riachuelo que le llamaban el agua tibia. Ahí nacía el agua y había muchos árboles de mango. En el día pues había mucha sombra, pero en la noche era oscuro. Y él prefería ir a lavar en la noche porque decía que le daba vergüenza que las mujeres lo miraban lavando. En una ocasión se fue en la noche y cuenta que llegando se puso a lavar su ropa y de repente escuchó como que alguien tiró un garrotazo a un árbol de mango, y se pensó, bueno, ¿qué será? Pero así medio rápido pensó, bueno, pero no es tiempo de mangos. Y sobre la misma cayó un animal grande, casi encima de él, que era como un chumpe, un chompipe, un pavo, como le llamen en
su área. Y dijo, bueno, pues este animal, ¿qué hace aquí? Y lo quiso agarrar y el animal no se dejó y empezó a brincar sobre las piedras, sobre la quebrada que había en la quebrada, en el riachuelo. Y él quiso correr, pero sobre la misma dijo, bueno, ¿por qué voy corriendo a este animal? Se regresó y donde quiso regresar, donde pensó regresar, no pudo caminar. Entonces se puso a rezar tantito y entonces ya pudo mover los pies porque no los podía levantar. Y dice que el pelo se le paró y se espantó y empezó a rezar y ya como pudo salió, agarró su ropa, la que pudo agarrar, y salió más corriendo que otra cosa y llegó a su casa bien espantado. Desde ese entonces ya nunca fue a lavar de noche, prefería ir de día, aunque las mujeres que llegaban a lavar a ese riachuelo se rieran de él, pero él les decía que por qué razón estaba haciéndolo y por qué no iba de noche. Como me lo contaron, te lo cuento, mis amigos. Así es la historia de la Llorona, la historia de los abuelos. Era algo muy bonito, crecimos con eso. Ya para los patojos, para los hipotes, como dicen allá por el área del Salvador, para eso ya no tiene ningún chiste, ya ninguna validez. Pero yo pienso que sí, he tenido algunas experiencias en lo personal, no de ese tipo con la Llorona ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí considero que sí existen ciertos entes que hacen por espantarlo a uno. Recordemos que está lo material y está lo espiritual. Bueno, mis amigos, bendiciones de su amigo el Conejo Blas. Espero que no se vayan a enfadar con mis historias. Cuídense mucho. Siempre no olviden suscribirse. Marquen la campanita para recibir las notificaciones. Y reciban muchas bendiciones de su canal Guatemala al 100%.